Y para seguir con las aventuras del detective Hercule Poirot, ahora vamos a hablar de las curiosidades de su secuela. Una cinta que estuvo plagada de un par de polémicas y varios retrasos. Así que ahora vamos con curiosidades de Muerte en el Nilo. Muchos de los personajes son combinaciones o alteraciones de personajes de la novela para así crear un reparto más pequeño y una trama menos confusa. Salomé y Rosalie Otterborn, una novelista romántica y su hija, se convierten en cantante y en su sobrina / manager. Andrew Pennington se convierte en primo Andrew Cachadurian. Marie Van Schuller, una socialite y sin relación con Lynette, se convierte en la madrina de Lynette, que tiene los ideales del señor Ferguson, el aristócrata convertido en socialista. Winsleham, un personaje mencionado en el primer capítulo, se combina con el Dr. Besner para convertirse en el Dr. / Lord Winsleham. Book, un personaje que aparece solo en Asesinato en el Expreso de Oriente, adopta elementos del coronel Race, mientras que su compañera de viaje elegida, su madre Eufemia, recuerda la relación entre Tim y la señora Allerton, ambos personajes de la novela. Tiffany & Co. diseñó las joyas que se usan en la película, entre las que se destaca el collar de diamantes de Lynette, interpretada por Gal Gadot. El collar presenta una réplica del diamante amarillo Tiffany, uno de los diamantes amarillos más grandes y jamás descubiertos. Descubierto por primera vez en Sudáfrica en 1877 hasta 2022, solo lo han usado en público 4 mujeres. En el Tiffany Ball de 1957 lo usó la señora E. Sheldon Whitehouse. Lo usó Audrey Hepburn para la fotografía publicitaria de Breakfast at Tiffany's, conocida en español como Desayuno con Diamantes, de 1961. Lady Gaga lució el diamante en los Oscars de 2019 y Beyoncé usó el collar en una campaña de Tiffany en 2021. Esta película se ha retrasado varias veces, originalmente programado para su estreno en 2019. Un retraso en la filmación lo retrasó hasta 2020. Luego, a la pandemia de COVID-19, se retrasó varias veces hasta que se programó para el otoño de 2021. Luego, el 3 de abril de 2021, se retrasó hasta febrero de 2022 por las acusaciones de canibalismo en contra del actor Armie Hammer. Tanto en esta película como en Asesinato en el Expreso de Oriente, Poirot muestra signos de ser obsesivo-compulsivo. El personaje de Letitia Wright incluso lo llama obsesivo en un momento. Su necesidad de equilibrio y simetría se muestra cuando devuelve uno de los postres para que tenga un número par y cuando endereza los pies de una de las víctimas. El trastorno obsesivo-compulsivo o TOC se considera un descubrimiento relativamente nuevo, pero el término fue acuñado en 1877 por el psiquiatra alemán Karl Westphal. Se da a entender que esta versión de Poirot nació mucho más tarde que su homólogo literario, que tenía unos 50 años a principios del siglo XX. En esta película, Poirot aparece en el prólogo como un joven soldado en 1914, lo que lo hace al menos 30 años más joven que el Poirot de las novelas. El SS Karnak de la película se construyó en el aparcamiento del estudio. Tiene su base en el PS Sudán. Agatha Christie escribió Muerte en el Nilo basada en su viaje a Sudán, construido en 1921. Era uno de los vapores fluviales más grandes de la flota del Nilo de Thomas Cook. El vapor pasó los últimos años del siglo XX inmovilizado y en condiciones de deterioro hasta que los nuevos propietarios franceses lo compraron en el 2000 y lo devolvieron al servicio en el 2001. Salome Otterborn está claramente basada en la hermana Rosetta Tharpe de la vida real, quien podría haber inventado el rock and roll. Tharpe interpreta 5 canciones de la película y otros interpretan una sexta canción de Tharpe. Muchas de estas canciones, siendo estas That's All en Shout Sister Shout, vinieron de Sister Rosetta. De hecho, hay una temporada con The Lucky Millinder Orchestra
en la cual la misma Lucky Millinder era parte de una orquesta llamada algo así como The Mills Rhythm and Blues Orchestra, que también incluía en los solos de trompeta a Henry Red Allen, particularmente Ride Red Ride Song. Gran parte de las tomas están encuadradas con una simetría perfecta o casi perfecta. Algunas escenas están filmadas desde un ángulo, pero la simetría permanece. Esto es, sin duda, una alusión a la obsesiva necesidad de equilibrio de Poirot en todas las cosas. Mientras está sentado y admira la esfinge, se puede ver a Poirot sentado junto a una mesa sobre la que hay 2 huevos en tazas. Probablemente se trate de una referencia a la película anterior de Poirot de Sir Kenneth Branagh, Asesinato en el Expreso de Oriente, en la que Poirot lucha por encontrar 2 huevos del mismo tamaño exacto para el desayuno. Se puede decir que la mayoría de los actores principales de la película, sobre todo los que aparecen encima del título en los carteles promocionales de la película, tienen acentos intercambiados. Los estadounidenses Annette Bening y Armie Hammer hablan con acento británico originalmente. Muchos de sus principales actores británicos e irlandeses utilizan un acento estadounidense, siendo estas Sophia Okonedo, Letitia Wright y Jennifer Saunders, o incluso francés-belga, siendo esta Rosalie Lee, y por supuesto el propio Poirot de Branagh. El actor indio Ali Fazal habla con acento británico. Gal Gadot es la única actriz principal no británica de la película que habla con su acento fuera de la pantalla, siendo este el israelí, como lo hace en casi todas sus películas. Al inicio de la película, un periodista le pregunta a Poirot si está en el caso Arundel. Probablemente se trate de una referencia a la novela de Poirot, Testigo Tonto, cuya trama gira en torno a una familia de apellido Arundel. Esta puede ser la novela en la que se basaría la tercera entrega, eran los rumores originales, pero ahora que ya se ha estrenado la cinta, sabemos que se basó Halloween Party para Cacería en Venecia. Filmada íntegramente en un film de gran formato de 65 milímetros, el papel anterior de Sir Kenneth Branagh como Hercule Poirot en Asesinato en el Expreso de Oriente también se rodó en este formato, así como su adaptación de Hamlet, estrenada en 1996. Al final de Asesinato en el Expreso de Oriente, a Poirot se le habla de una muerte en el Nilo. En la novela Muerte en el Nilo, Poirot estaba en el barco antes y en el momento en el que se cometió el primer asesinato. Esto podía constituir o no una discrepancia, ya que en la novela mencionada al final, ya que la muerte mencionada al final de Asesinato en el Expreso de Oriente podría referirse a una muerte que ocurre antes de la primera muerte en la novela. Al principio se presentan los personajes principales, se revela a través de la exposición que el caso de Poirot fue convocado para investigar era un crimen completamente diferente. El presupuesto de la película se estima que fue de unos 120 millones de libras esterlinas. Las antojeras de cuero que Poirot usa mientras duerme tienen la forma de su característico bigote de doble capa. Se dice que el personaje de Gal Gadot, Lynette Ridgway, interpretó a Cleopatra en una obra de teatro en su época escolar, y hay una escena en la que se viste como la figura histórica. Coincidentemente, en 2021, Gal Gadot anunció planes de producir y protagonizar una película basada en la vida de Cleopatra. El barco se llama Karnak por el nombre de un pueblo del este de Egipto, a orillas del mismísimo Nilo. Se presenta a Poirot sirviendo en el ejército belga en la Primera Guerra Mundial. Esto va en contra del canon literario, donde Poirot se establece como un refugiado que se traslada a Inglaterra. En la novela de Mysterious Affair at Styles, incluso suponiendo que Poirot fuera invalidado del servicio activo en un país aliado, eso no lo convertiría en un refugiado. Jodie Comer inicialmente figuraba como uno de los miembros del reparto. Sin embargo, a pesar de ese anuncio, ella no firmó oficialmente para la película debido a conflictos de programación.
A pesar de interpretar a un armenio, Ali Fasal en realidad es originario de la India. Esta es la primera secuela cinematográfica que ha dirigido Kenneth Branagh. El elenco incluye a un ganador del Oscar, siendo este Sir Kenneth Branagh, y dos nominados, Annette Bening y Sophie Okonedo. Esto contrasta marcadamente con la versión de 1978, que incluía 5 ganadores del Oscar y 2 nominados. Se ve a los invitados jugando al tejo, un juego que todavía se encuentra hoy en día en los cruceros, donde los jugadores usan palos largos con curvas largas especiales para deslizar discos a través de una cancha pintada en la cubierta. André Schneider rechazó un papel en esta película. Los detalles del servicio militar de Hercule Poirot, su trágico humor y las cicatrices faciales que lo llevaron a dejarse crecer su icónico bigote fueron inventados para esta película. A pesar de escribir docenas de novelas y cuentos protagonizados por Poirot, Agatha Christie nunca profundizó demasiado en el pasado del personaje. Poirot habla con Salomé Otterbourne sobre su plan de retirarse del trabajo de detective y cultivar calabacines. Esto de hecho es lo que hace Poirot en El asesinato de Roger Ackroyd. En Asesinato del Expreso de Oriente, Poirot dice que le gusta la simetría, en este caso los huevos del mismo tamaño, pisar caca con ambos zapatos, etc. Le dice a Ratchet que no le gusta su rostro, probablemente debido a las cicatrices asimétricas. En esta película el público descubre que el propio rostro de Poirot también es asimétrico y se dejó crecer el gran bigote para ocultarlo, añadiendo una nueva profundidad a la conversación de la película anterior. Al igual que en la cinta anterior, el principal asesino de la película intenta suicidarse para evitar ser detenido por las autoridades. Sin embargo, en esta cinta el intento de suicidio tiene éxito, mientras que en la película anterior el asesino principal intenta suicidarse con una pistola, pero Poirot ha retirado las balas en secretos para conseguir una reacción y una confesión. La pistola calibre 22 de Jacqueline es un pimentero Sharps de 4 cañones muy grabado de mediados de la década de 1850. Este cuenta con un percutor giratorio en lugar de los cañones giratorios de la mayoría de las otras pistolas pimentero. Si bien la trama de la película es consistente con la de la novela, se realizan varios cambios, principalmente para condensar aspectos de la novela y agregar resonancia adicional a los personajes. Varios personajes de la novela se condensan en uno solo para reducir el número de personajes de la película. Además, en la novela la mayoría de los personajes, aparte del primo Andrew y Louis, no tienen ninguna conexión con Lynette, simplemente viajan en el mismo barco. Para brindar más resonancia emocional y más sospechosos potenciales, la película brinda a cada personaje una conexión con Lynette y su familia. Book no aparece en el libro y por lo tanto no muere. En el libro es Salomé Otterbourne quien presencia el asesinato de la criada y, a su vez, ella misma es asesinada. Como Book no aparece en el libro, es el amigo de Poirot, el coronel Race, quien actúa como compañero del gran detective. La película también inventa todo el prólogo de la época de Hercule Poirot en Egipto, incluida la escena en la que se encuentra con Simon y Jackie en Londres, y el flashback de su época en la Primera Guerra Mundial. Cuando los cuerpos son sacados del Karnak, no se cubren con mortajas, sino que se envuelven completamente como momias. Bueno, y eso ha sido todo. Esas son todas nuestras curiosidades que tenemos de muerte en el Nilo. Pronto haré uno enfocado en la tercera cinta, pero esperaré un poco pues para que sí pues puedan evitar un poco los spoilers. Pues no desearía yo darles spoilers a ustedes sobre la cinta, y pues así pueden pues comparar lo que han visto en la cinta con lo que estoy mencionando. Tengan un buen día.